Bueno, pues antes de seguir con el programa, yo quisiera que viéramos unas imágenes que se repiten tristemente todos los días. Después les voy a volver a dar esos datos para que vean a dónde apunta la realidad. Es un paparazzi cubano, se llama Laín, y él decidió salir de Cuba y arriesgarse a cruzar el río Bravo con su familia. Se fue primero a Panamá y después en su ruta a los Estados Unidos cruzó el río Bravo. Dale, dale. Ahora sí. ¿Eh? Esta es la grúa realidad. Este es el río Bravo. Estamos cruzando el río Bravo después de una larga travesía. Ahora estamos en una de las partes más peligrosas. Estamos a punto ya de tocar el suelo americano. El sueño de mucha gente que para lograrlo han dejado la vida. Aquí estamos ya lográndolo. Seguro más que seguro. Ahí está Paulita. Bueno, estas cifras son dantescas. Después vamos a ver esa segunda parte de cómo logran finalmente llegar a esa orilla. Pero yo les decía que 20.496 cubanos han cruzado a Estados Unidos solamente en el mes de julio. Y en lo que va del año fiscal, la friolera es de 177.848. O sea, son cifras absolutamente increíbles que no se habían repetido, como decíamos, en ninguna de las llamadas crisis anteriores. Estamos hablando de casi un promedio de entre 700 y 1.000 cubanos diarios, que se están aprovechando además de esta escalada migratoria se produce justo en el medio de ese acuerdo de libre visado con Nicaragua, desde La Habana, porque obviamente la gente no se queda a disfrutar de las bondades de Managua, después continúan viaje. Exactamente, exactamente, y además se ha convertido como en el anhelo de los cubanos, de los jóvenes cubanos sobre todo. Esta misma, o sea, cómo utilizaron la canción de estos muchachos, Químico y Jordi, yo creo, del campeón, y cómo se viralizaban todos aquellos reels y videos que hacían, ¿no? Se ha convertido como el éxito. El éxito de los jóvenes es llegar a Estados Unidos. Increíble. Tú, de alguna forma, representabas, ¿no?, el espíritu de la juventud cuando estabais en Cuba, del cambio en Cuba. Cuando uno ve estas cifras y ve que la mayor parte de las personas que engrosan esas listas son jóvenes, la pregunta que uno se hace es finalmente ¿cómo se puede llegar a provocar un movimiento interno de cambio desde la isla si la gente, o bien sea porque la están sacando o porque se ve obligada, para salvar obviamente su vida o la de sus familias, a salir de la isla? A ver, lamentablemente no hay avión para 11 millones de cubanos, ni hay tampoco dinero para todas esas personas que se quieren ir. Y digo lamentablemente porque vivir en Cuba en estos momentos es insufrible, con los apagones, con las enfermedades, sin medicamentos, sin alimentos, es insufrible y yo no quiero otra cosa que las personas, todos los cubanos, pues que tengan acceso a estas cosas que aquí tenemos y que sea cuanto antes. Y entonces yo creo que el régimen tuvo una estrategia que le salió muy bien, que fue la estrategia de abrir una vez más la válvula de escape, con la cual está haciendo también muchísimo dinero. Ellos son una mafia, entre ellos y Nicaragua tienen que estar haciendo muchísimo dinero. Eso quiero hablarlo con Elías ahora. Por supuesto, pero que realmente va a parar, va a llegar un momento en que la gente ya no va a tener más dinero para irse, ya la gente no va a poder, ya no vamos a tener personas que salgan de Cuba. Y entonces yo creo que será el momento tal vez para que surja un nuevo movimiento cívico, un nuevo movimiento que pida, que exija el cambio que nos merecemos todos los cubanos. Fíjate, Elías, que el pulmón abierto, por ejemplo, que tenemos aquí en la frontera sur, por esa política de puertas abiertas que en un principio pues impulsara el señor Biden, ha creado un caos inmenso y una especie de negocios paralelos donde los carteles del narcotráfico están haciendo auténticamente su agosto con el tráfico humano. En el caso de Nicaragua, y puesto que entre pillos anda el juego, y porque además no dan, como se suele decir, puntadas sin hilo, yo me imagino que ese acuerdo al que se llegó entre Cuba y Nicaragua, entre Ortega y Díaz-Canel, deja también mucho dinero de por medio, porque estamos hablando de narcorregímenes, estamos hablando de regímenes que no solamente pagan su revolución con el turismo o con los hoteles que se puedan construir en la isla, sino que hay una base de narcotráfico y una presencia del narcotráfico que cada vez se hace más visible. ¿Cuál es ese negocio que puede haber entre Nicaragua y La Habana para que se haya hecho posible ese acuerdo de libre visado?
Bueno, ese negocio en este momento no tenemos ninguna posibilidad de conocerlo porque nosotros trabajamos con datos oficiales y ya ustedes se pueden imaginar que no vamos a tener datos oficiales de ese negocio. Hay otros negocios para el régimen comunista que sí que conocemos bien. Por ejemplo, sabemos que Cuba recibe alrededor de 8.000 millones de dólares en remesas, Sí, claro. que tienen el origen fundamentalmente en Estados Unidos, porque de España y Alemania, Francia, llegan muy poquitos euros en concepto de remesas. El 90% de esos 8.000 millones viene de Estados Unidos. Luego de Estados Unidos hemos visto que en los últimos meses se ha producido un incremento espectacular en el número de viajeros, tanto de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, como también miembros de la comunidad cubana en el exterior, que la mayoría son residentes en Estados Unidos, porque los que viven en España son muy poquitos por los datos que sí que puedo yo tener aquí. En ese sentido, lo que sí que vemos es que al régimen comunista le viene muy bien que haya cubanos fuera de Cuba, porque es el Claro. negocio que ellos tienen para mantenerse con las arcas del Estado llenas para aquello que les interesa. Y cuando entra en Cuba un peso, un dólar, un euro, que escapa del control de las arcas del Estado, ellos establecen cualquier mecanismo para hacerse con ese dinero. Por lo tanto, el negocio ese del narcotráfico y todo este tipo de cosas no lo podemos conocer. Algún día se sabrá cuando se abran las puertas y se levanten las alfombras del régimen comunista cubano, pero sabemos que, bueno, que tiene que O cuando tener los cabecillas de esos carteles, como pasó cuando detuvieron al Chapo Guzmán, tuvo que cantar cuáles eran los negocios que hacía con el gobierno de México. Ahora, en el caso este que estábamos comentando de las remesas, esto viene como mucho a colación de lo que pasa, por ejemplo, con México, lo que pasa con Nicaragua, con lo que pasa con Centroamérica. Realmente esa es una base importantísima del pago de infraestructura y del pago de todos los valores que tienen que tener estos países, ¿no? Cada vez que ellos ponen en sus redes sociales Cuba vive, yo siempre pienso inmediatamente de remesas y recargas. Es el exilio cubano, sí, es el exilio cubano el que está financiando que ellos puedan poner en sus redes sociales Cuba vive. Bueno, vamos a ver estas... Sí, un segundito, un segundo, Elías, te doy la palabra después de la pausa. Perdón. Solamente quisiera que viéramos esas imágenes de este paparazzi cuando ya cruza el río, antes de irnos, ya regresamos. Estamos en los Estados Unidos. USA, creo que se dice así. ¿Tú crees que se dice así, no? Una travesía bien difícil, algo que nunca pensamos hacer. El destino nos obligó, pero hay que vivirla y seguro más que seguro. Demasiado fuerte, fue algo indescriptible, casi no tengo palabras para describir lo que fue esta travesía, bien peligrosa, bien difícil. Elías, quiero pasar contigo, que tenía que marcharme a la pausa. No, era simplemente apuntar que mientras que las remesas que llegan a la República Dominicana, por ejemplo, están permitiendo construir viviendas y desarrollar industrialmente y económicamente el país, a Cuba, como ha dicho muy bien Saily, las remesas se utilizan para recargar los móviles, los celulares. Es decir, es otro concepto distinto el que fomenta el régimen. El régimen no quiere viviendas de cubanos, no quiere que se construyan viviendas, que el sector constructor sea potente, que haya empleo, regeneración de riqueza. Lo que quiere es que tengan recargas telefónicas. Tengo 30 segundos, Saily. Bueno, lo ponía en mi Twitter hoy y es lo que voy a decir por acá. Por supuesto que con estas nuevas medidas hay mayor libertad económica para los extranjeros, no para los cubanos.